80% de los programas de cooperación territorial europea celebran hoy en este día este Día de la Cooperación, ¿no? Con más de 160 eventos en todos los países, de lo más diversos, tanto concursos, teatros, escaladas, hay cantidad de variedad, y nosotros también nos hemos sumado a ellos con un tema en torno al arte, que luego les comentaré. El lema de este día es compartiendo frontera, creciendo juntos. Y es que realmente desde los principios de los años 90 son más de 20.000 proyectos los que se han cofinanciado por la Unión Europea, precisamente en el marco de la cooperación transfronteriza o de otra cooperación regional. Johannes Jan, que es el comisario europeo de política regional, decía precisamente al apoyar este Día de la Cooperación que esta es la gran oportunidad de reconocer cómo la cooperación territorial ayuda a acercar a los europeos a intercambiar ideas entre fronteras y solucionar problemas comunes. Les incidences que ça a eu sur Midi-Pyrénées, je rappellerai donc, sont 60 projets avec près de 100 partenaires sur les 133 projets POCTEFA, correspondant à un peu plus de 40 millions d'euros d'investissement, ce qui est une somme relativement importante. Et parmi eux, 20 projets correspondant à 20 millions d'euros d'investissement touchaient le massif des Pyrénées, vraiment la chaîne des Pyrénées. Alors, vous l'avez dit, ces projets y couvraient différentes thématiques. Andorra lleva 30 años en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos desde su fundación. Es decir, siempre ha habido una voluntad de cooperación transfronteriza por parte de Andorra. Pero es cierto que en estos 30 años han pasado muchas cosas. España en ese momento no estaba en la Unión Europea y Andorra no era un Estado constitucional, tenía otra estructura. Ha habido una gran evolución en estos 30 años y, evidentemente, pues estos organismos como la CTP pues, han tenido que ir adaptándose a esta evolución, ¿no? En esta última fase de evolución, cuando la CTP, y lo digo porque en la presidencia de Andorra de hace 14 años, que yo tuve el placer de ser el secretario general y fue una gran experiencia, yo recuerdo que en ese momento nosotros redactamos los primeros estatutos, el borrador de estatutos del consorcio. Es decir, Andorra redactó unos estatutos de un consorcio a sabiendas de que en principio no podíamos ser miembros, ¿no? Pero yo pienso que se hizo un trabajo importante ya en ese momento. Luego las distintas presidencias que fueron viniendo fraguaron con modificaciones de este texto en lo que ha sido posteriormente este consorcio, ¿no? Un consorcio que era una aspiración de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que venía de lejos. Venía de lejos esa aspiración de tener una capacidad, de tener una personalidad jurídica que le permitiera gestionar programas operativos y fondos de cooperación que venían de la Unión Europea.